de Marcos, del versículo 2, del 1 al 12. Pero antes, hermanos, quisiera comentarles algo relacionado. Las maravillas de Jesucristo. ¿Qué significan las maravillas? En la Biblia dice la palabra maravillosa, se refiere a las obras extraordinarias que ha realizado Jesucristo a través de su ministerio. Nos está diciendo que a través del ministerio, cuando él empezó Jesús, todas las maravillas que hizo, todos los milagros. Hay una ciudad, un pueblo que Jesús eligió. El pueblo es Capernaum, para transmitir su mensaje y realizar alguno de sus milagros y maravillas. Capernaum se convirtió en su hogar y la Biblia dice y la llama la ciudad de Jesús. El nombre de Capernaum significa Villa de Nahum y Villa de Consuelo. Jesús hizo muchas de sus maravillas y consoló a muchos. Como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, curar a la suegra de Pedro de fiebre, expulsar demonios, curar al sirviente del centurión romano, curar a un hombre poseído y curar a un paralítico. Este es el milagro número 8. El milagro que nuestro Señor Jesucristo empezó cuando hizo del tema que vamos a hablar. Pero antes de todo, quiero poner este servicio en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, pongo este servicio en tus manos, Padre. Me aparto, Señor. Me humillo ante tu presencia, Padre mío, para que seas tú el que ocupe este vaso, Padre, de alguna manera, Señor. Yo me hago pequeño, Señor. Yo me aparto ante tu presencia. Todo es para honrarte y para glorificar tu nombre, Padre amado. Nos humillamos ante ti, Padre, para que sea usted el que nos enseñe, el que nos hable, Señor, y el que ponga las palabras en mi boca. No quiero ser yo, Señor. No quiero que mi carne, Padre, o mis emociones estén hablando, sino que seas tú, Santo Espíritu Santo, el que hable lo que tenga que decir y mis hermanos puedan entender lo que tú me estás dando la oportunidad de expresarles. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, poderoso. Te damos la gloria y la honra a ti. Gracias, Padre mío. Sí, mis hermanos, disculpen el llanto, pero estoy muy tocado por el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo se mueve en este lugar. Siempre, cada 8 días, el Espíritu Santo se mueve a través de la alabanza. Y es algo hermoso para todos nosotros que le amamos y que lo adoramos. Hermanos, vamos a hablar de estas maravillas y este milagro que hizo el Señor Jesucristo. Si ustedes me quieren seguir, vamos a empezar a hablar desde el versículo 2, del versículo 1, perdón. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él
unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué cavilas así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué grande el poder de Dios. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta es la palabra del Señor. Estas son las maravillas que Dios hace. Estas son todos los prodigios y milagros que Dios ha hecho y que Dios hizo en esa ciudad. Dios es grande, hermanos. Dios es poderoso. Y Él está con nosotros, hermanos. Siempre nos cuidará y nos guiará. Él ha estado con todo y cada uno en sus enfermedades, en sus tormentas, en sus preocupaciones. Él siempre ha estado ahí para levantarlos. Él nunca los ha dejado. Siempre les ha mostrado sus maravillas a través de sus milagros, hermanos. Él siempre ha estado ahí. Vean que se lo dice a alguien que está apuntado y que confío plenamente en mi Señor Jesucristo, porque Él es el que da las fuerzas y Él es el que da todo el poder, porque Él tiene el poder para sanarme. Y el Señor me da vida para trabajar para Él humildemente y humillado ante su presencia. Qué historia tan hermosa, hermanos. Qué palabra tan hermosa. Dice la Biblia: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Nos habla este versículo diciéndonos que Jesús ahí vivía, que Jesús ahí llegaba, que Jesús siempre estaba y llegaba a ese lugar, porque les hacía sentir confianza. Capernaum era una ciudad de mucha fe, a donde habitaba un pueblo como el de ahorita, como el pueblo que está en la iglesia bíblica del Valle, con mucha fe en el Señor Jesucristo. El Señor llegó a Capernaum, llegó a su casa. Y dice el versículo 2, e inmediatamente se reunieron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Ahí me voy a detener un poco porque el Señor me enseñaba en este versículo
cómo su poder de sanidad que él tenía y el poder que el Padre Dios le daba para que mucha gente lo siguiera. Mucha gente seguía a Jesucristo. Bastante gente lo seguía y lo buscaba porque sabía el poder que él tenía. Inmediatamente se reunió toda la gente en su casa. Gracias. No cabía ni una sola persona. Hasta la puerta estaba llena. Ya no podían pasar nada. Pero había 4 hombres. 4 hombres con mucha fe. 4 hombres con mucha esperanza. Y fueron a traer a su amigo, a un paralítico, que postrado en un lecho estaba por años postrado ahí. Fueron a traerlo porque ya tenían conocimiento y ya sabían que Jesucristo había llegado que había llegado a Capernaum y que estaba en su casa predicando el evangelio, predicándole a todos los del pueblo. El Señor Jesús, sin tener conocimiento de esto en ese momento, estos hombres con esa fe tan grande cargaron el cuerpo, pusieron en el lecho al paralítico y lo sacaron. Lo sacaron y lo traían entre la multitud. Y se dieron cuenta que no podían pasar porque la puerta estaba llena, porque adentro de la casa ya no había lugar para él. Y era incómodo que en su lecho lo podían meter. Y nadie les daba espacio porque todos querían ver las maravillas de Jesús. Todos querían estar con el Señor Jesucristo. Entonces, ellos, pensando, dieron vuelta y buscaron por dónde brincar, por dónde entrar. Y se dieron cuenta, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hermanos, qué fe tan grande la de estos hombres. Qué fe tan grande la de estos hombres que buscaron por todos los medios por dónde podían entrar, por dónde podían pasar ese lecho donde estaba ese hombre paralítico. El corazón de ellos estaba lleno de fe porque quería ayudarlo, querían apoyarlo porque sabían, ya escuchaban todo lo que había venido haciendo el Señor Jesús cuando empezó a evangelizar. Y habían oído de sus milagros. Y ellos buscaron la forma de subirlo. Y su entrada fue por un techo. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Qué hermoso que el Señor Jesucristo ve cuando estamos equivocados, ve cuando estamos mal, ve cuando lo necesitamos y perdona nuestros pecados, porque es un Dios perdonador. Es un Dios que a pesar de todo lo que hacemos y de todo lo que fallamos muchas de las veces, Él nos perdona. Y Él nos toma y nos perdona nuestros pecados. Porque Dios es grande y poderoso y maravilloso. Dios es el que hace la obra en cada momento, hermanos. No tengas miedo porque has fallado, no tengas miedo porque has pecado. Porque Él te perdonará, Él te va a perdonar. Porque Él quiere perdonarte para que ya no sigas haciendo lo mismo. Y el Señor vio la fe de estos hombres. Y vio la fe de ellos. Creo que el paralítico ni cuenta se había dado de todo lo que hacían estos 4. Pero el Señor tocó su lecho y lo tocó a él. Y le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Dice el versículo 6.
estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Ahí, hermanos, el verdadero problema de Jesús, cuando dijo, hijos, tus pecados son perdonados, y lo dijo enfrente de esos fariseos, lo dijo enfrente de esas personas que cavilaban, de esas personas que cavilaban en su corazón y empezaron a blasfemar ante las maravillas de Dios, porque no creían, porque ellos no creían más que su ideología. Ellos no creían más que el perdón de los pecados venía por el sacrificio cuando mataban un carnero o mataban una ave y la purificaban y se le entregaban al Señor. Ellos traían esa escuela. Ellos no creían en el poder de sanidad que traía nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo les demostró su perdón. Entonces, muchas de las veces, hermano, el Señor nos muestra, así como estos fariseos, así como estos escribas, con conocimiento, sabiendo lo que ya en la ley de Moisés habían aprendido, cómo cavilaban, cómo cavilan con nuestros corazones. Y me acordaba cuando muchas de las veces, sin conocimiento de Cristo, cavilaba yo cuando veía yo a las personas que eran cristianas. Cavilaba yo en mi corazón y hablaba yo de ellos. Sí. Y me expresaba de una manera soez que no valía la pena, ni vale la pena que se los diga. Pero una de ellas era fuerte porque le decía hipócritas, porque yo no conocía del evangelio. Cavilaba en mi corazón. Y ahora en Cristo muchas de las veces he fallado porque cavilo, porque me pongo a pensar por los demás. Y aunque no digo nada ni hago muecas, estoy pensando, estoy cavilando lo que es incorrecto, estoy criticando y estoy juzgando. Y eso es indigno ante la presencia de Dios. Eso no lo debemos de hacer porque es un pecado para Dios. Yo no puedo cavilar ni tengo el poder para decir si alguien falla, si alguien no falla, si alguien está haciendo las cosas o no. Eso es cuestión de Dios. Yo no tengo por qué cuestionar nada de lo que el Señor me dice en su palabra. Yo tengo que ver a mis hermanos con amor como el Señor me manda. Y tomar a cada uno de mis hermanos y abrazarlos y saludarlos con ese amor que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Cuando nosotros, hermanos, caminamos a través del Evangelio, a través de la palabra, y sacrificamos y morimos a nuestra carne, como lo decía la hermana en su enseñanza, podemos caminar tranquilos en obediencia al Señor, sin estar cavilando, sin estar pensando mal, sin estar buscando nada que hacer contrario a lo que Dios quiere. Dice el versículo 7, ¿por qué habla este así? Hablaban los fariseos, los escribas, cavilando en su corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solamente Dios? Ellos no alcanzaban a comprender enfrente de quién estaban. Estaban enfrente del poderoso Hijo de Dios. Estaban enfrente del maravilloso Hijo del Padre. Pero como ellos estaban confundidos, no podían entender ni comprender lo que el Señor les estaba mostrando. El regalo como nos da a nosotros ahora a través de la alabanza, a través de las enseñanzas. Cuando Dios te habla, cuando Dios te muestra su poder. Nosotros confiamos en un Dios grande y poderoso y un Dios sanador, que es el que nos sana, que es el que nos levanta. Y el Señor, hermanos, siempre está pendiente de todo. No podemos ocultar nada de lo que hagamos. No podemos engañar a nadie. El Señor sabe qué es lo que piensas, qué es lo que cavilas en tu corazón.
El Señor sabe qué es lo que está pasando en tu vida, aunque tú no lo digas. Yo como pecador, tengo secretos ocultos o he tenido secretos ocultos que el Señor los ha descubierto. Los ha sacado al descubierto para que cambie, para que sea otro, para que sea un real cristiano, buscando la bendición del Señor. Porque sabemos que la bendición del Señor solamente está a través de la obediencia, hermanos. Si nosotros obedecemos al Señor, sanidad y largura de vida tendremos. Y seremos sanos en el nombre de Jesús. Y seremos bendecidos. Lo hemos comprobado todo y cada uno de los que hemos pasado situaciones fuertes. Hasta situaciones económicas. El Señor te sustenta, el Señor te da, el Señor pone en tus manos más de lo que tú te mereces. A veces no lo tenemos porque no lo queremos obedecer. A veces no nos bendice porque nosotros cerramos esa puerta. Pero el Señor quiere abrir las puertas de su arca para darte todo lo que tú necesitas, para bendecirte. Pero nosotros en la Iglesia Bíblica del Valle no necesitamos de esa bendición económica. Necesitamos de la bendición del Evangelio, de la bendición de la enseñanza, de la bendición de la palabra que Dios nos da. Porque por añadidura vendrá todo lo demás, hermanos. Dice el 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué cavilas así? ¿Por qué cavilas así en vuestros corazones? Nuevamente les marca, hermanos, el por qué cavilan en sus corazones así. ¿Por qué lo hacen? Porque no podemos tomar ese lugar. A ellos les decían, porque él se dio cuenta de lo que sabían, de lo que estaban hablando y de lo que estaban diciendo. Él todo lo sabía, hermanos. Y así, ese mismo Dios de ese tiempo es el mismo Dios de este tiempo. Y Él todo lo sabe. Y a Él no se le oculta nada. Entonces, cuando yo estoy cavilando contra un hermano, cuando yo estoy cavilando y diciendo, ese hombre no sirve para predicar. Ese hombre no sirve para hacer las cosas que Dios quiere. Ese hombre no alaba a Dios. Ese hombre no ama a Dios. ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién eres tú para cavilar esas cosas? ¿Quién eres tú para pensarle? Dios te toma en cuenta palabra tras palabra y pensamiento tras pensamiento. Aquí nos han enseñado que de Dios nadie se burla. La palabra de Dios nos los ha mostrado. No puedes hacer nada, no puedes participar en nada si tú no estás caminando limpiamente. Si tienes secretos ocultos, el Señor te va a desnudar delante de todos. Porque con el Señor no se juega, hermanos. El Señor me lo decía, porque cada día como pecador lucho con mi carne, lucho con mis pensamientos, lucho con todo lo que me estorba para servirle a Él correctamente. Y yo se los comparto, hermanos, porque el Señor me decía, arrepiéntete, pide perdón. Si cavilabas, ya no caviles. No es el tiempo de cuestionar, no es el tiempo de cuestionar a nadie. No es el tiempo de hacer nada que no quieras. Es el tiempo de obedecer y es el tiempo de seguir adelante caminando de la mano del Señor. Caminando conforme a su palabra y tratando de hacer todo lo posible por morir a tu carne. Para caminar y vivir a través del Señor Jesucristo. Dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y dice el 9, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Esas preguntas, hermano, esas interrogancias,
me pusieron a pensar y a darle gracias a Dios por todo lo que Él hace. ¿Qué es más fácil? Aquí el Señor nos muestra que por la fe le perdonó sus pecados al paralítico. Por la fe le perdonó, tan solo por creer, por ver la fe de los 4 que lo cargaban. Lo levantó y le dice, ¿tus pecados te son perdonados? O decirte, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor a nosotros, muchas de las veces cuando estamos en tormenta, nos has dicho, no te preocupes, ninguna preocupación va a pagar tus deudas. Levántate, anda, enfrenta a los que les debes y págales. Arréglate con el que tengas el problema y sigue adelante. No te quedes parado, no te quedes esperando. Tienes que caminar, tienes que seguir adelante. Toma tu lecho. Y así como le dijo al paralítico, así nos dice el Señor. Toma tu lecho y anda. No es mayor el problema, hermanos. Mayor es el Dios al que representamos. Mayor es el Dios al que nosotros obedecemos y caminamos con Él. Decía la hermana, el evangelio no es fácil. Vas a ser criticado, van a hablar de ti, van a hablar que lo haces mal, van a hablar que no es lo correcto. Pero eso, dice el Señor, no te debe de importar. A ti lo que te debe de importar es obedecerme. Tomar tu lecho, caminar, seguir adelante, demostrar, porque yo voy delante de ti en cada batalla. Pero tienes una obligación, tienes que prepararte, tienes que estudiar de mi palabra, tienes que aprender y seguir, pero tienes que aprender para hacer lo que yo te digo. No tienes que aprender para engañar a la gente. No tienes que aprender para no hacer lo correcto. Porque si estás aprendiendo lo bueno, no puedes hacer lo malo. Nunca va a haber una mezcla de lo malo con lo bueno. O eres bueno, o mejor eres malo. Porque tibio ni te digo, tibio el Señor te va a vomitar. Porque a los tibios los vomita Dios. Dios lo que quiere, que lo sigas, para que Él te bendiga y para que Él esté contigo. Para que Él lleve la bendición a tus casas, para que Él lleve la bendición a tu vida, para que Él lleve la bendición a tu familia, para que tus alacenas sobreabunden, para que todo lo que te haga falta lo encuentres y lo tengas de la mano de Dios, porque Él lo que quiere es bendecirte. Pero si yo lo obstruyo con mis desobediencias, si yo cierro las puertas de la bendición, yo mismo me hago mal. Yo no puedo despreciar lo que Dios me ha dado. Dios me ha dado, desde que llegamos a este lugar, una bendición. La bendición más grande de trabajar por Él. Y he tomado cada cosa de los que Él me dice, con honor y con respeto y con temor. Y el Señor lo sabe. No me gustaría ser un desagradecido. No me gustaría ser, porque no era nada, no era nadie. El Señor me recogió de la basura, me sacó de donde estaba, para ponerme en un lugar digno, para aprender, para entender lo que Él me quiere decir. Y yo no puedo ser un malagradecido. Yo tengo que estar en la casa de Dios, en la iglesia bíblica del Valle, que es a la que yo represento junto con mi pastor. Tenemos que seguir adelante. El Señor nos dice que por nada nos frenemos, que por nada nos quedemos ahí, que nos levantemos y que sigamos caminando, porque Él nos va a sanar y Él nos va a ayudar en todo. Dice el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate
toma tu lecho y vete a tu casa. Qué milagro, hermanos, qué maravilla tan grande la que Dios hizo. Qué demostración a esa gente que habla y que no cree en el Señor Jesucristo. Primero les demostró que Él tenía la autoridad del Padre para perdonar pecados. Y luego les demostró el poder que Dios Padre le daba para sanar a los enfermos. Y hizo el milagro, levantó al paralítico. Y todo el mundo lo vio, y todo el mundo se asombró. Sí, porque así es Dios. A veces no nos damos cuenta, pero Dios hace cosas sobrenaturales y milagros en nuestras vidas. Y nosotros luego no nos damos cuenta, porque es Dios obrando en nuestras vidas. Tan solo porque tú crees en Él, tan solo porque tú vives para Él, porque tú crees de su palabra, porque tú lo obedeces. Y tan solo por eso Dios hace milagros en tu vida. A veces no los vemos, pero es un milagro nada más el poder levantarme temprano y respirar. Es un milagro, una maravilla tan grande el llevar alimentos a mi boca. Es un milagro muy grande que cuando el trabajo se escasea y no tienes las mismas capacidades, el Señor ahí está para sustentarte tus alimentos. El Señor ahí está para sanarte de tus dolencias. El Señor ahí está para con todo contigo, hermano. Pongamos nuestros corazones a Él, hermanos. Dios nos ama a todo y cada uno de nosotros. Todo y cada uno de los que estamos acá somos bendecidos por el Señor Jesús. El Señor Jesús está ahí, hermanos. Está aquí, bendiciendo la vida de todo y cada uno de nosotros. Porque Dios lo que quiere es que estemos bien, no que suframos. Dios lo que quiere es que lo sigamos. Y Él le cayó la boca a los fariseos, a los escribas, porque les demostró todo lo que hizo. Y les dijo delante de ellos: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se fue, hermanos. El paralítico llegó y salió caminando. Gran milagro del Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice un versículo, y quiero compartírselos. Dice en el Evangelio de Juan, permítame tantito. Sí, Dios bendito, gracias. Bendito. Si alguien quiere leerlos, hermanos, Evangelio de Juan 1. Es que no, okay. Sí, hermano. Sí, hermano. Dice perdón, es que no vi bien. Dice el Evangelio de Juan, es que era 1:11, a ver. Bueno, habla el Evangelio de Juan nos muestra, ¿no? que en el principio era el Verbo y que Él era el que siempre estaba ahí con nosotros. Algunos, dice, en este versículo dice, algunos suyos vino y los suyos no le rechazaron. Nos enseña cuando Él lo rechazaron, porque no vino para todos y su pueblo lo rechaza a Él. Hay otro versículo, hermano, que está en Mateo 7, 1, 2. Que se me habían pasado. ¿Era Juan 1? 11, perdón. Sí, perdón. Amén. Sí, ese es, hermano. Sí, esa es cuando muchas de las veces no queremos recibirlo. Pero Dios está ahí para nosotros, porque para eso vino, para todo y cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que tener ese corazón para recibirlo, porque Él lo que quiere es transformar, hacer su trabajo
hacer lo que Él está pensando para nosotros, hermanos. ¿Sí? También en Mateo 7, versículo 1, 2, dice, hablando de los fariseos y los escribas, nos dice el Señor, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzgas, seréis juzgado, y con la medida que midas, os serás medido. El Señor siempre estuvo pensando en todo eso, hermanos. No podemos juzgar a nadie ni medir a nadie, ¿sí? Porque vamos a tener consecuencias. Cuando el Señor le dice al paralítico, así que te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, ese evangelio nos muestra el poder de sanidad, el poder del Hijo de Dios, todas las maravillas y todos los milagros que hizo, todo lo que Él mostró a través de su caminar evangelizando y cómo esa ciudad le tomó el tanto aprecio porque ahí lo valoraban, ahí había mucha gente con fe, mucha gente que lo amaba, lo escuchaba. También lo criticaban, lo juzgaban, también no lo obedecían. Pero Él siempre estuvo ahí para demostrar a todo el mundo, hasta en los postreros tiempos que son ahorita, que su evangelio y su sacrificio y todo lo que Él hizo y todo lo que Él enseñó, hasta la fecha lo seguimos aprendiendo. Porque Él es digno de gloria y digno de alabanza. Él es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios el que siempre va a preocuparse por todos nosotros, que siempre va a querer lo mejor para nosotros, hermanos. El Señor nos muestra en este evangelio y nos enseña lo que tenemos que hacer. Es un evangelio muy poderoso. Es una demostración de su poder, del poder que Dios le daba, del poder que Dios tenía para Él. Y ahorita cuando oíamos la alabanza, cómo Él murió por el perdón de nuestros pecados y todo lo que Él hizo, es increíble, es muy grande no poder aceptarlo. Yo me siento orgulloso de que Él me tomó en sus manos y me levantó de donde estaba, hermanos. Yo me siento agradecido con mi Dios porque nos ha puesto en lugares y que no tenemos ni merecemos. Pero a Él le place porque Él te ama como tu Padre que es. Y Él te ama porque tú eres su hijo. Y Él siempre estará pendiente de ti, hermano. Nunca te desamparará. Y nosotros podremos salir a las calles a evangelizar de su palabra, a hablar con las gentes que lo necesitan, a hablar con las personas que no saben y no tienen conocimiento como el que nosotros estamos adquiriendo. Entonces saldremos corriendo, manifestando la gloria del poder de Dios, manifestando y hablando de sus maravillas. A mí el Señor me salvó la vida, hermanos. Y yo no me canso de salir a la calle y decirle a la gente que está discapacitada como yo, que las fuerzas te las da el Señor Jesucristo. Y platicarles de la palabra y enseñarles que no es más que un cambio de vida, que nuestra vida ya no es la misma, porque no nos supimos cuidar, porque Dios no tiene la culpa de que yo haya perdido mis piernas. Yo las perdí por no cuidar mi enfermedad, por no obedecer a lo que tengo que hacer. Pero el Señor ha tenido un propósito en mi vida, seguir adelante y caminar y demostrarle a la gente que está amputada como yo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que Él es nuestro Padre y que Él es nuestro Rey. Yo le decía a mi esposa cuando estaba yo leyendo este versículo, a donde dice, toma tu lecho
levántate y anda. Estaba yo en mi cuarto estudiando de la palabra, hermanos, y me bajé de la silla, hermanos, y me puse a caminar con los puros palmas de mi mano. Y pude caminar un buen tramo hasta que me vieron ellos que estaban cenando y me decían, ¿y ahora por qué hiciste eso? Digo, yo no lo hice. Son las fuerzas que Dios te da. Es el valor y la fuerza que Dios pone en tu corazón para que tú sigas adelante. Porque el que estés pasando una enfermedad o el que estés pasando una incapacidad no te debe detener, hermano. No te debe frenar en la vida. Tú sigue adelante, caminando con nuestro Señor Jesucristo, predicando de su evangelio, enseñando de su palabra. Hermanos, este es el tema que el Señor me dio para que yo se los compartiera con todo mi corazón. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias en esta hora, Padre eterno. Te doy gracias, Padre Santo bendito, y te pido, Padre, que te lleves de mí, Padre Santo, todos los malos pensamientos y todo lo que estorba en mi vida, Padre Santo. Yo quiero honrarte y quiero seguirte caminando conforme a tu palabra. Quiero seguir, Padre Santo, que tú me uses, Padre, que pueda yo caminar para ti, Padre Santo, para hablar, para trabajar por ti, Padre mío. Quita, Padre Santo, de mi mente y de mi corazón toda obstrucción, Padre. Limpia mi corazón, Padre. Permíteme ver a mis hermanos como lo que son, hijos tuyos, Padre. Yo no puedo hablar mal de uno de mis hermanos porque son tus hijos, papá. Son tus hijos, papá, y yo tengo que entenderlo. No puedo criticar ni juzgar a nadie. No puedo andar hablando cosas que no son, papá. No puedo asegurar cosas que ni yo mismo sé, Padre eterno. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón. Acá está mi vida, Señor, para que tú la transformes y la cambies, Padre. Yo solo lo que busco es servirte, Padre. Tú me darás el conocimiento como se lo has dado a todos en este lugar, Padre. Tú me darás la verdadera palabra y cómo tengo que hacerlo, Padre. Y ya lo estás haciendo y yo te lo agradezco. Yo te lo agradezco porque yo quiero vivir para ti, Padre. Para caminar por un propósito que tú me dejaste acá. Gracias, Padre, por permitirme, Padre, transmitir el evangelio que tú me lo diste. Padre bendito de la gloria, Espíritu Santo, gracias. Gracias por permitirnos reunirnos. Gracias por permitirnos escuchar ese devocional, esa enseñanza bíblica. Y gracias, Espíritu Santo, por manifestarte en la alabanza, Padre. Gracias por usar esos vasos, Padre mío, para bajar tu presencia, Señor. Gracias te doy, Padre, porque me diste trabajo, porque me pusiste a exponer algo, Padre, que no es de mi carne, que es tuyo, Padre, porque tú lo dices en esta santa palabra, Padre. Tú lo dices en el santo evangelio, Señor. Gracias, Padre eterno. Te damos la gloria y la honra a todos los que estamos acá reunidos en tu nombre, Señor. Bendito eres, Padre amado. Bendito eres, Dios.